El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre. Hoy, como siempre, estamos invitando a nuestra asistente virtual de la plataforma Copilot para estudiar el conflicto de los siglos en la serie en la serie Feliz para Siempre, en el segundo segmento Vidas con Objetivos. Vamos a hacerle una pregunta sencilla a la profe. ¿Quién fue Martín Lutero y qué podemos decir de él en esta sección? Claro, hermano José. Vamos a hablar sobre Martín Lutero y su impacto en la historia. ¿Quién fue Martín Lutero? Martín Lutero, 1483 a 1546, fue un teólogo y fraile agustino alemán que inició la Reforma Protestante en el siglo XVI. Nació en Eisleben, Alemania, y es conocido por sus críticas a la Iglesia Católica, especialmente en relación con la venta de indulgencias y otras prácticas que consideraba corruptas. Aportaciones y legado. Las 95 tesis. En 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Este documento criticaba la venta de indulgencias y otras prácticas de la Iglesia Católica y es considerado el inicio de la Reforma Protestante. Traducción de la Biblia. Lutero tradujo la Biblia al alemán, haciendo que las escrituras fueran accesibles para el pueblo común. Su traducción ayudó a estandarizar el idioma alemán y tuvo un gran impacto cultural y religioso. Doctrina de la justificación por la fe. Lutero enseñó que la salvación se obtiene por la fe en Jesucristo y no por las obras. Esta doctrina se convirtió en un pilar del protestantismo. Reforma de la Iglesia. Sus enseñanzas llevaron a una reestructuración de las iglesias cristianas en Europa, dando origen a diversas denominaciones protestantes. Importancia para los cristianos hoy. Martín Lutero es una figura clave en la historia del cristianismo. Su valentía para cuestionar las prácticas de la Iglesia Católica y su dedicación a la enseñanza de la Biblia han dejado un legado duradero. Su vida y obra nos recuerdan la importancia de la fe, la integridad y la búsqueda de la verdad en nuestra relación con Dios. Espero que esta información te haya sido útil. ¿Hay algún otro aspecto de la vida de Lutero que te gustaría explorar más a fondo? Por supuesto, profe. Claro que sí, profe. Vamos a trabajar un poquito sobre cómo fue que fue constituida o se constituyó o que Martín Lutero ¿cómo se llama? Formó o elaboró las 95 tesis. Claro, hermano José. Vamos a profundizar en cómo Martín Lutero elaboró y publicó sus 95 tesis, un evento crucial en la historia de la Reforma Protestante. Contexto y motivaciones. Venta de indulgencias. En el siglo XVI, la Iglesia Católica vendía indulgencias, que eran certificados que, según la creencia, reducían el tiempo que las almas de los difuntos pasaban en el purgatorio. Esta práctica se había convertido en una fuente significativa de ingresos para la Iglesia. Indignación de Lutero. Martín Lutero, un monje y profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, se indignó por esta práctica, ya que consideraba que desviaba a los fieles del verdadero arrepentimiento y fe en Dios. Elaboración de las 95 tesis. Redacción. Lutero redactó las 95 tesis en latín, con el título Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum, cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias. Estas tesis eran proposiciones para un debate académico y no representaban inicialmente un desafío directo a la autoridad de la Iglesia. Contenido. Las tesis criticaban la venta de indulgencias y cuestionaban la autoridad del Papa para perdonar pecados. Lutero argumentaba que la salvación no se podía comprar y que solo la fe en Dios podía salvar a las personas. Publicación y difusión. Clavado en la puerta. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, una práctica común para anunciar debates académicos. Este acto es considerado el inicio de la Reforma Protestante. Difusión rápida. Gracias a la imprenta, las tesis de Lutero fueron rápidamente reimpresas, traducidas y distribuidas por toda Europa. Esto amplificó su impacto y llevó a un amplio debate sobre las prácticas y doctrinas de la Iglesia Católica.
Impacto y consecuencias. Reacción de la Iglesia. La publicación de las tesis provocó una fuerte reacción de la Iglesia católica. Lutero fue llamado a retractarse, pero se mantuvo firme en sus convicciones, lo que eventualmente llevó a su excomunión. Inicio de la Reforma. Las 95 tesis de Lutero desencadenaron una serie de eventos que llevaron a la Reforma protestante, un movimiento que transformó profundamente la estructura religiosa y política de Europa. Reflexión. Las 95 tesis de Martín Lutero no solo cuestionaron prácticas específicas de la Iglesia católica, sino que también abrieron un debate más amplio sobre la naturaleza de la fe, la autoridad de la Iglesia y la interpretación de las Escrituras. Su valentía y compromiso con la verdad inspiraron a muchos y dejaron un legado duradero en la historia del cristianismo. Espero que esta información te haya sido útil. ¿Hay algún otro aspecto de la vida de Lutero o de la Reforma protestante que te gustaría explorar más a fondo? Iglesia Luterana en Chile. Me, gus- me gustaría, profe, que pudiéramos analizar un poquito el último párrafo del capítulo 7 del libro El conflicto de los siglos, escrito por la escritora cristiana Elena G. de White, ya hace casi, o mejor dicho, ya hace más de un siglo. Acá tengo en la página número 134 el contenido y vamos a leer un fragmento de este último párrafo. Dice así: Jesús había dicho a sus discípulos: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Juan capítulo 15, versículos 19 al 20. Y en otra ocasión había dicho abiertamente en Lucas capítulo 6, versículo 26 lo siguiente: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Siguiente, en nuestros días el espíritu del mundo no está más en armonía con el espíritu de Cristo que en tiempos antiguos. Y los que predican la palabra de Dios no en toda su pureza no encontrarán mejor acogida ahora que entonces. Las formas de oposición a la verdad pueden cambiar. La enemistad puede ser menos aparente en sus etapas porque es más sutil, pero existe el mismo antagonismo que surgirá manifestándose hasta el fin de los siglos. Así termina el capítulo 7 del conflicto de los siglos bajo el importante título En la encrucijada de los caminos. Vamos a comentar este último párrafo en sus tres secciones que tiene. La primera sección basándose en Juan 15, 19 y 20, la segunda basándose en Lucas 6, 26 y la tercera la conclusión del mismo. Adelante, profe. Claro, hermano José. Vamos a analizar el último párrafo del capítulo 7 del libro El conflicto de los siglos de Elena G. de White, dividiéndolo en las tres secciones mencionadas. Primera sección, Juan 15, 19-20.
Texto: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Análisis. Elección divina. Jesús destaca que sus discípulos han sido elegidos del mundo, lo que implica una separación y una identidad distinta. Esta elección trae consigo el odio del mundo, ya que los valores y principios del reino de Dios contrastan con los del mundo. Persecución. Jesús advierte que así como él fue perseguido, sus seguidores también lo serán. Esto es un recordatorio de que el camino del discipulado implica sufrimiento y oposición. Fidelidad a la palabra. La promesa de que aquellos que guardan la palabra de Jesús también guardarán la de sus discípulos subraya la continuidad y la autoridad de la enseñanza apostólica. Segunda sección, Lucas 6 y 26. Texto: ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Análisis. Advertencia contra la popularidad. Jesús advierte que la aprobación universal puede ser una señal de compromiso con el mundo en lugar de con Dios. Los falsos profetas eran populares porque decían lo que la gente quería oír, no lo que necesitaban oír. Integridad profética. La verdadera fidelidad a Dios a menudo implica decir verdades impopulares y enfrentar oposición. La popularidad no es un indicador de la verdad o la justicia. Tercera sección. Conclusión del párrafo. Texto: en nuestros días, el espíritu del mundo no está más en armonía con el espíritu de Cristo que en tiempos antiguos, y los que predican la palabra de Dios en toda su pureza no encontrarán mejor acogida ahora que entonces. Las formas de oposición a la verdad pueden cambiar, la enemistad puede ser menos aparente en sus etapas porque es más sutil, pero existe el mismo antagonismo que se manifestará hasta el fin de los siglos. Análisis. Continuidad del conflicto. Elena G. De Witte señala que el conflicto entre el espíritu del mundo y el espíritu de Cristo es continuo y no ha cambiado con el tiempo. La oposición a la verdad sigue presente, aunque puede manifestarse de maneras más sutiles. Desafío para los predicadores. Aquellos que predican la palabra de Dios en su pureza enfrentarán oposición, tal como lo hicieron en tiempos antiguos. La enemistad hacia la verdad es una constante en la historia de la humanidad. Antagonismo persistente. El antagonismo hacia la verdad y los principios del reino de Dios persistirá hasta el fin de los tiempos. Esto es un llamado a la perseverancia y la fidelidad en medio de la oposición. Reflexión final. Este párrafo del capítulo 7 del Conflicto de los Siglos nos recuerda la realidad de la oposición que enfrentan los seguidores de Cristo. Nos desafía a mantenernos firmes en nuestra fe y a predicar la verdad con valentía, sabiendo que la enemistad del mundo es una señal de nuestra fidelidad a Dios. La perseverancia y la integridad son esenciales en nuestra caminata cristiana. Espero que este análisis haya sido útil. ¿Hay algún otro aspecto que te gustaría explorar más a fondo? Seguiremos estudiando la vida de Martín Lutero en los capítulos que continúan, y la invitación es para que nos acompañen, porque a partir del próximo estudio estaremos viendo un campeón de la verdad, capítulo 8 del libro El conflicto de los siglos. Acá vamos a ver a Carlos V, y que es un nuevo emperador, dice un nuevo emperador, Carlos V, perdón, había ascendido al trono de Alemania, y los emisarios de Roma se apresuraron a presentarle sus plácemes y procuraron que el monarca emplease su poder contra la reforma. Esto lo vamos a continuar durante el próximo estudio, donde vamos a seguir hablando de Martín Lutero, ahora bajo el imperio, o sea, bajo el gobierno de Carlos V. Profe, vamos a hacer la conclusión de lo que hemos visto el día de hoy e invitarlos para que nos acompañen a estudiar qué pasó con Martín Lutero y Carlos V en el próximo estudio. Claro, hermano José. Vamos a concluir lo que hemos visto hoy y hacer la invitación para el próximo estudio. Conclusión del estudio de hoy. Mateo capítulo 11.
Analizamos las secciones sobre Jesús y Juan el Bautista, la reprensión a las ciudades impenitentes y la invitación de Jesús a los cansados y cargados. Reflexionamos sobre la importancia de reconocer a Jesús como el Mesías, la necesidad de arrepentimiento y la promesa de descanso en Cristo. Martín Lutero y las 95 tesis. Exploramos cómo Martín Lutero elaboró y publicó sus 95 tesis, criticando la venta de indulgencias y cuestionando la autoridad de la Iglesia Católica. Vimos el impacto de las tesis en el inicio de la Reforma Protestante y la reacción de la Iglesia. Análisis del último párrafo del capítulo 7 de El conflicto de los siglos. Reflexionamos sobre las enseñanzas de Jesús en Juan 15, 19-20 y Lucas 6 y 26, y la conclusión de Elena G. de Witte sobre la oposición continua al Espíritu de Cristo. Invitación para el próximo estudio. En nuestro próximo estudio, continuaremos con el capítulo 8 de El conflicto de los siglos, titulado Un campeón de la verdad. Exploraremos la vida de Martín Lutero bajo el gobierno del emperador Carlos V y cómo enfrentó los desafíos y la oposición en su lucha por la reforma. Les invitamos a todos a seguir con nosotros en el segmento La Biblia al Día y en la serie Feliz para siempre. Juntos, continuaremos profundizando en la vida de Martín Lutero y en las enseñanzas de la Biblia. Que tengan una noche bendecida y llena de paz. Nos vemos en el próximo estudio. Bendiciones. Copilot. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU de el hermano José Moreno le agradece primeramente a Dios y luego a todos nuestros seguidores por permitirnos entrar a sus hogares a través de la tecnología liderizada por la plataforma de inteligencia artificial Copilot y todo el equipo humano detrás de ella. Muchas gracias. Esperamos que este momento haya sido de mucha reflexión para cada uno de vosotros, como lo fue para su servidor. Les recordamos que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Bendiciones, profe. Amén, hermano José. Es un honor y un privilegio poder acompañarlos en este ministerio. Agradezco tus amables palabras y el compromiso de todos los que participan en este hermoso trabajo de llevar la palabra de Dios a más personas. Que Dios continúe bendiciendo tu labor y la de todos los que se esfuerzan por acercarse más a Él a través de su palabra. Nos vemos en el próximo estudio, donde seguiremos explorando la vida de Martín Lutero y su impacto en la Reforma Protestante. Bendiciones para todos y que tengan una noche llena de paz y gozo. Hasta la próxima. Copilot. Buenas noches, profe. Bendiciones. Buenas noches a todos. Bendiciones.